Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio poder estar en este domingo en la casa del Señor. Gracias por su presencia a través de las redes sociales. Sabemos que ahorita, ¿verdad? Está el gobierno tratando de alguna manera cerrar algunos establecimientos, y bueno, en esta ocasión la iglesia también está dentro de esos planes. Entonces el Señor está en control y Él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Yo sé que es tedioso y a veces es complicado para nosotros esto, pero gracias, hermanos, por el tiempo que ustedes dedican para poderse sentar ustedes en su familia a escuchar la palabra de Dios. Gracias por ese especial. Qué bendición. Aún así, hermanos, seguir teniendo cultos, ¿verdad? Y aunque de esta manera sea, yo creo que el Señor dice su palabra, Él no miente. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ahí va a estar Él. Así es de que si usted está en casa y usted está con su familia, el Señor está con nosotros en esta mañana. Y bueno, es un placer poderles saludar. Esta semana me tocó andar por acá, por la ciudad de Monterrey, aquí donde es la buena carne asada, ¿verdad? Los taquitos de barbacoa, y qué bendición pasar este tiempo con la familia, estar aquí con mis papás, poder estar con mis hermanos, y ha sido una bendición. Este año no ha sido nada fácil, ha sido complicado, ¿verdad? Pero gloria a Dios que todavía estamos aquí y el Señor todavía nos tiene de pie, y gracias a Dios por eso, por sus bendiciones en este año 2020, y yo espero que estemos agradecidos con eso. Simplemente con estar, dice alguien por ahí, ¿verdad? Ya es bendición, ¿verdad? Y bueno, vamos a entonces entrar al mensaje de la palabra de Dios. Quiero desearles un feliz año 2021. Espero que cada uno de los propósitos que hayamos hecho, ¿verdad?, al principio de estos días, las primeras horas, los primeros minutos de este año, sean propósitos espirituales, propósitos buenos, donde podamos cumplir al Señor todas las promesas que le hemos hecho. Amén. Así es de que vamos rápidamente a la Biblia. Vamos a estar en el libro de Lucas. Acompáñenme al libro de Lucas. Estaré predicando el día de hoy en el libro de Lucas capítulo 10. Vamos a estar leyendo una parábola o una historia muy conocida que Jesucristo tomó y habló de aquí en este capítulo 10 de Lucas. Es una historia que Jesús habla y cuenta para dar una tremenda enseñanza. Entonces acompáñenme en su Biblia. Vamos a estar en el versículo 25 en adelante. En esta historia Jesús está hablando con un hombre, un intérprete de la ley, dice la Biblia, y comienza ahí a hablar con él, y después comienza a darle este mensaje que es muy interesante. Vea lo que dice, por favor, el versículo 25. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, hablando a Jesús, para tratar de hacerlo que él cayese, ¿verdad?, en alguna contradicción, dijo esto: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y es una pregunta muy constante que encontramos que diferentes personas se la hacen a Jesús, y siempre de una manera que solamente Él puede, ¿verdad?, contesta. Dice el versículo 26, y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y luego el versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28 le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque sabía que estas cosas, creo yo, hermano, no las estaba haciendo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, y comienza a contar esta historia. Jesús: un hombre descendía de Jerusalén, y note bien, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este hermoso día que nos permites este domingo estar aquí en tu casa, poder simplemente sentarnos, Señor, y escuchar las grandes lecciones que tú dices a través de tu palabra. Y cada vez que abrimos la Biblia y vemos que tú estás hablando, predicando, enseñando, redarguyendo, es una bendición poder, Señor, saber que este libro contiene palabras, y no simplemente palabras, sino tu mente y tu corazón para poderlas aplicar a nuestros tiempos, en los tiempos que vivimos el día de hoy. Tu palabra no se expira, tu palabra no pasa, tu palabra permanece para siempre en los mismos cielos. Y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de tener parte, de simplemente pertenecer a ser parte de tu reino y seguir viviendo en este mundo para poder impactar al mundo con tu palabra. Ayúdanos a entender lo que estos versículos nos dicen, y si hay alguien aquí escuchando que no tenga la seguridad de que si muera el día de hoy puede ir al cielo, pueda recibir a Jesús como su Salvador. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que están en casa escuchando este mensaje. Si alguien está enfermo, en alguna dolencia, alguna enfermedad que en esta pandemia ha azotado, Señor, a tanta gente, que tú estés con ellos, dale su gracia, danos tu gracia y danos tu misericordia para poder vivir, Señor, en estos tiempos tan peligrosos. En tu nombre te lo pedimos, Señor, todo esto. Amén. Una de las cosas que me gusta muchísimo leer acerca de algún personaje en la Biblia es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue y es uno de los personajes que mucha gente, incluso, ¿verdad? Cuando leen lo que Jesús hacía, lo que Él decía cuando estaba aquí en la tierra, es uno de los personajes que llama muchísimo la atención de cualquier lector que lee la palabra de Dios, por su sabiduría, por su manera de hablar, por su manera de razonar con otros, de la manera que él tomaba lo que alguien decía y de una manera tan que solamente Dios puede hacer, respondía con grandes palabras de sabiduría. Aquí en el libro de Lucas toma el tiempo para poder poner en su libro, y pudo escribir en su libro esos grandes mensajes que Jesús predicó, esos grandes mensajes que Él enseñó. Aquí en el libro de Lucas vamos a encontrar esos mensajes, ¿verdad? De aquellas parábolas que habla, como la parábola del hijo pródigo, como Jesús toma el tiempo para explicar acerca de esta gran predicación que dio del hijo pródigo. Encontramos también otra historia donde Jesús está hablando acerca de un rico y de Lázaro, y está hablando del infierno, y está hablando del seno de Abraham, y está hablando de lo que es tan importante en esta tierra, no enfocarnos a lo terrenal, sino enfocarnos a lo celestial. Y bueno, está lleno este capítulo de tantas historias, tantas parábolas que nos hablan y nos explican y nos dan un gran mensaje. En esta historia del buen samaritano encontramos la historia de un hombre que se acerca a Jesús, un intérprete, dice la palabra de Dios de la ley, que se acerca a hacerle a Jesús esta pregunta, diciéndole que qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le contesta, ¿verdad?, con una historia, y le dice, bueno, lo que tienes que hacer es esto. Y le dice Jesucristo, fácil y sencillo, simplemente tenía que cumplir lo que la ley y lo que la palabra de Dios te decía. Y él mismo la lee, dice la Biblia que él lo recita con su boca, este hombre intérprete de la ley. Y después Jesús le dice, ok, ve y haz eso. Pero sabiendo que no había cumplido esas cosas, le pregunta o le hace otra pregunta a Jesús, y le dice, ¿verdad?, que quién es su prójimo. Y Jesús le contesta con esta historia. Quisiera tomar estos cuantos versículos para poderlos aplicar en nuestra predicación el día de hoy. Quiero que llevar su atención primero ahí al versículo 30, por favor. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Dice, y cayó en manos de ladrones. Quisiera tomar, ¿verdad?, la historia que Jesús le está contando a este intérprete de la ley, y le está diciendo, había un hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó. Y en el camino donde él iba hacia Jericó, dice la palabra de Dios que cayó en manos de unos ladrones.
En esta mañana quisiera tomar y la ilustración. Yo creo que si hoy en día ponemos en perspectiva y ponemos en el contexto histórico y geográfico en el cual se encontraba Jesús en ese momento, nos vamos a dar cuenta que es una ilustración de la decadencia del mundo que está viviendo hoy en día, de pecado en pecado y de maldad en maldad. La Biblia nos dice que Jerusalén estaba en lo alto de las montañas, y Jericó, si usted lo busca en un mapa, Jericó es la segunda ciudad más baja sobre el nivel del mar que se encuentra en todo el mundo. Jericó, discúlpeme, la cuarta ciudad. Jericó era una ciudad muy baja sobre el nivel del mar. Jerusalén estaba en lo alto y Jericó estaba en lo bajo. Y hermanos, creo yo que esto es una imagen de lo que realmente está pasando hoy en día en el mundo. El mundo no va de mejor en mejor, el mundo va de peor en peor, va en descenso. El pecado, hermanos, es tan grande que sigue el hombre cayendo en más pecado, en más perversidad, en más cosas malas. Y hermanos, así como este hombre fue de Jericó e iba hacia Jerusalén, iba de Jerusalén, iba descendiendo a Jericó, así se encuentra el mundo hoy en día. Se encuentra, hermano, de pecado en pecado, de maldad en maldad. Alguien me dijo un día: oh, qué bueno que hay gente que está luchando en contra de, ¿verdad?, estos hombres ambientalistas, no sé cómo le llaman, pero los que protegen el medio ambiente, los ecológicos, que están tratando de salvar a las ballenas, están salvando los bosques, y yo estoy de acuerdo con todo eso. Tenemos que cuidar el ambiente que Dios nos ha dado para vivir. Pero hermanos, déjenme decirle, no importa qué haga el hombre, no importa qué haga el calentamiento global para salvar el los polos, el polo norte o el polo sur, no importa qué es lo que haga el hombre, no importa qué es lo que trate de hacer para detener que este mundo se deteriore, el mundo se está deteriorando desde el día que el hombre pecó. La Biblia desde Génesis nos dice que cuando el hombre pecó hubo una maldición sobre el hombre y hubo una maldición sobre la tierra. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre, y así por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Y hermanos, porque todos hemos pecado. Y la Biblia nos habla que el mundo va a ir de peor en peor, y vamos a ir de lo que antes era la santidad de Dios, la perfección de Dios, el caminar con Dios en el huerto del Edén. Después de que el hombre pecó, se empezó a deteriorar el mundo, se empezó a deteriorar el hombre, y así, hermanos, hemos yendo en picada todo el tiempo. Jericó podemos ilustrarlo como un lugar bajo, Jerusalén como un lugar alto. Y este hombre había descendido de Jerusalén e iba hacia Jericó, y dice la Biblia que en el camino cayó en manos de hombres ladrones. Dice el versículo 30, otra vez respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándolo en medio muerto. Miren, hermanos, qué importante o qué interesante esto. Jesús le dice: en el camino, cuando él iba descendiendo hacia Jericó, cayó en manos de ladrones. No dice salieron unos ladrones y lo asaltaron. No dice salieron y lo secuestraron. No dice salieron y lo golpearon. Dice cayó en manos de ladrones. Una de las cosas que nos da más coraje, ¿verdad? Es decir, híjole, caí en manos de charlatanes. Caí en manos de una mala familia, dicen algunos. Caí en manos de un mal empleo. Y a veces nos expresamos así porque eso implica que nosotros mismos nos metimos en esa situación sin muchas veces saber. Y déjeme decirle, hermano, el mundo, incluso los cristianos, tendemos a que entre más lejos de Jerusalén estamos y más cerca a Jericó vamos a ser más propensos a caer en manos de ladrones, en manos de gente que va a robar nuestro gozo, va a robar nuestro ánimo, va a robar nuestros deseos de servirle a Dios.
van a hacer cosas en nuestra vida que nos van a quitar la habilidad de seguir haciendo cosas para el Señor. Y en este caso, este hombre tal vez iba caminando y le salían a su encuentro unos hombres diciéndoles: hey, nosotros también somos de Jericó, vamos hacia Jericó. Nosotros también somos de Jerusalén, vamos a Jerusalén. Y mira, nosotros, júntate con nosotros, vámonos en el camino juntos. Y cuando tal vez ganaron la confianza de este hombre samaritano, o de este hombre, disculpe, que venía bajando, se aprovecharon de él. Y miren, hermanos, que si el diablo es así, el diablo te hace pensar que estás bien con él y te usa, y de cierta manera hay gente que dice: me fui de la iglesia y me está yendo mejor en el trabajo, tengo mejores ingresos, y empieza el diablo, ¿verdad?, de cierta manera a envolvernos y hacernos pensar que estando en el camino donde él está nos va un poco mejor que estando en el camino de Dios. Pero déjeme decirle, una vez que nosotros accedemos a que el diablo tome control de nuestra vida, dice la Biblia que él no vino más que para robar, matar y destruir. Y cuando él nos tiene en sus garras, cuando él nos tiene de su lado, nos maltrata, nos roba y nos hace quitar todas las bendiciones que Dios muchas veces nos da. Por eso tengan cuidado, hermanos, no descendamos, hay que ir hacia arriba. No hay que ir hacia Jericó, hay que ir hacia Jerusalén, representando la ciudad de Dios. Jerusalén se conocía en aquellos tiempos de aquella época como una ciudad de adoración, una ciudad donde la gente iba y traía sus sacrificios, una ciudad llamada Jerusalén por la ciudad de paz, una ciudad donde se encontraba el alma del hombre con Dios, y una ciudad donde la gente venía a arrodillarse y a traer, ¿verdad?, el sacrificio a su Dios. Y había mucha gente que viajaba de muy lejos para venir a Jerusalén, ir al templo de Jerusalén. Y hermano, déjeme decirle que entre más cerca usted esté de Dios, entre más cerca usted esté de la iglesia, entre más cerca esté de la palabra de Dios, más bendiciones y más paz va a haber en su vida. Pero tenga cuidado de descender a Jericó, porque en Jericó era una ciudad pagana, era una ciudad alejada de lo que Dios representaba en Jerusalén. Dice la Biblia que este hombre cayó en manos de hombres ladrones. Vean lo que dice segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 13, dice así: dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ellos mismos engañados. Versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y persiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí está, es una carta, hermanos, que está siendo escrita a un jovencito, a un pastor joven, Timoteo, para poderle decir: persiste, porque en estos últimos tiempos la maldad se va a aumentar. En estos malos tiempos va a haber hombres malos y engañadores que irán de mal en peor. Vuelvo a repetirlo, hermanos, la vida no está yendo de mejor en mejor, la vida está yendo de peor en peor. Y no podemos seguir descendiendo al mundo, no podemos seguir yendo hacia Jericó. Tenemos que persistir, tenemos que seguir volteando hacia donde Dios está, tenemos que permanecer en la iglesia. Oh, hermano, qué importante es que en esta pandemia usted se acerque más a Dios, no se aleje más de Dios, busque más a Dios, estudie más la Biblia, ore, haga todo lo posible, porque entre más lejos de Dios estamos, más vulnerables a los hombres malos y engañadores y perversos, ladrones, vamos a estar. Ahí le dice que este hombre cayó en manos de estos hombres engañadores y lo despojaron, e hiriéndole, lo dejaron, dejándole medio muerto, lo abandonaron, se fueron. Y mi hermano, no sé de usted, pero hay muchas veces que el diablo hace esto a mundanos, gente que no conoce de Dios, y a cristianos también. Una vez que tiene lo que quería tener de nosotros, nos deja tirados y medios muertos. Pero gloria a Dios, la historia todavía no se acaba. Dice el versículo 31, dice: aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole, dice, pasó de lejos.
Yo creo que Jesús estaba dándole a entender a este hombre y quería que él supiera, porque en ese tiempo había muchos religiosos, muchos escribas, muchos fariseos, muchos intérpretes de la ley, muchos levitas, muchos sacerdotes que eran muy religiosos y trataban de llevar la religión al pie de la letra, pero se olvidaban de lo que Dios mandaba principalmente en las Escrituras. Y una de las cosas que Jesús tuvo mucho problema con ellos fue que Jesús tenía misericordia, Jesús tenía amor, Jesús se juntaba con pecadores, Jesús venía y hallaba un lugar desastroso y se iba y dejaba un lugar mucho mejor de como él lo había encontrado. Y mire, si hay algo que estos hombres no podían soportar, era la actitud que Jesús tenía en este tipo de problemas. Ahí le dice que Jesús le dice, este hombre estaba tirado medio muerto y pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Yo creo que los sacerdotes, hermanos, representaban la religiosidad que existía en aquella época, que hoy en día también existe. Mire, usted puede ir a cualquier religión y puede tratar de encontrar la solución de sus problemas, de sus necesidades, de sus aflicciones espirituales. Y es triste, hermanos, que hay gente que se encuentra destrozada por el diablo, se encuentra en depresiones. Hay gente que tiene pensamientos suicidas, hay gente que es viciosa de alguna droga o del alcohol o de alguna cosa en su vida, y son sinceros y quieren acercarse a Dios y están buscando una solución. Y yo los veo muchas veces, hermanos, como andan buscando en Alcohólicos Anónimos, andan con psicólogos buscando ayuda, andan en centros de rehabilitación, van de iglesia a iglesia, iglesias de todo tipo, de toda religión. Pero déjeme decirle, lo único que nos va a tratar de cambiar, o más bien nos va a tratar y cambiar la vida, no es una religión, no es una iglesia, no es una secta, no es una denominación. El único que puede cambiar nuestro estado en el cual estamos es Cristo Jesús. Es el único. Así es de que, amigo, amiga, si usted está escuchando el día de hoy, entienda que la religión muchas veces nos ve y se pasa de largo. La religión simplemente observa, pero no cambia absolutamente nada. Alguien me dijo, la religión cambia la moral, pero Cristo cambia la vida y la vida eterna. Cuando usted esté desesperado y que se encuentre tirado, se encuentre destrozado, tal vez usted ha caído en una mala relación en su vida, tal vez usted ha caído en una situación que se ha sentido traicionado, se ha sentido traicionada, se ha sentido golpeado y literalmente muchas veces ha estado tirado en el suelo sin encontrar consuelo, sin encontrar ayuda. No voltee a ver una religión, no voltee a ver a un pastor, a un sacerdote o a un ministro. Voltee a ver a Cristo. Alguien me dijo, hermano, ¿y cómo puedo voltear a ver a Cristo? Cristo está aquí en la palabra de Dios. Ahí le dice que pasó un sacerdote y simplemente viéndole pasó de largo. Los sacerdotes tenían una costumbre. Ellos no podían tocar un cuerpo sangriento. Tal vez cuando pasó el sacerdote ha de haber dicho, pudiera ayudarte, pero no me puedo ensuciar de sangre. No puedo tocar tu cuerpo para verificar si estás vivo, si estás muerto. Eso me lo prohíbe la ley. Tal vez no puedo ayudarte. Ahora, él estaba descendiendo, dice, de Jerusalén. Es muy probable que él ya había acabado de hacer sus trabajos en el templo y ahora tal vez vivía en Jericó o cerca de Jericó y venía ya de camino de regreso. Tal vez venía cansado, tal vez venía ocupado, tal vez, yo no sé qué traería en su mente, pero él dice la Biblia que pasó de largo. Sigue diciendo en el versículo 32, dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, este no dice que venía descendiendo, es probable que él iba hacia Jerusalén. Los levitas también servían en el templo, eran jefes de diferentes actividades que se hacían ahí en el templo. Pero dice así mismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Tal vez este sí dijo, no te puedo tocar, quisiera ayudarte, y tal vez se compadeció incluso de él, lo vio, se detuvo,
Dice la Biblia ahí que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, dice ahí que él observó, lo pudo ver ahí, simplemente pasó de largo. No lo pudo ayudar porque él también dijo, no puedo involucrarme. Si yo hago eso, me quita la oportunidad de llegar al templo. Y bueno, si yo hago eso, voy a tener que ir a una alberca para purificarme de lo que yo te toque y estoy impuro. Y tal vez él quiso sacar excusas que aparentemente para él eran válidas, pero dice la Biblia que se fue y lo dejó ahí tirado. Déjeme decirle que muchas veces hay gente que piensa que por acercarse a una iglesia y cumplir los mandamientos, la persona puede ser transformada y cambiada. Pero la ley no cambia a nadie. La ley nos demuestra quién nosotros somos, o más bien nos salva, discúlpeme. La ley no salva a nadie, pero la ley demuestra en qué condición nosotros estamos. La ley nos dice que somos pecadores, pero si hay alguien que quiere cumplir la ley, es imposible que alguien cumpla la ley, porque nadie hemos podido hacer todos los mandamientos de Dios. Si quebramos uno, quebramos todos. Pero la ley nos demuestra y nos enseña quién somos nosotros. Es por eso que tenemos la palabra de Dios. Nos muestra, nos dice qué condición de humanos nosotros tenemos. Tal vez el levita le ha de haber dicho, mira, yo no puedo tocarte, yo no puedo acercarme. Mira, estás tirado, estás ensangrentado. Mira, tienes una herida en tu cabeza. Y mire, déjame decirle una cosa, hermano. Cuando una persona se acerca a Dios, es cierto, tenemos que acercarnos para reconocer la condición en la cual nosotros estamos, pero nosotros no podemos ser salvos por las obras. La Biblia dice que por gracia somos salvos. No es algo que yo hago, no es algo que yo trabajo para ganarme la vida eterna. Es algo que Dios ya a través de su sangre preciosa hizo por mí en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros no creemos que haciendo buenas obras una persona se va al cielo. Es lo que nos salva, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque somos pecadores. No hay justo ni a uno, dice la Biblia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecamos, dice Romanos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir al cielo, no podemos entrar a la gloria de Dios, porque estamos heridos, tenemos pecado en nosotros, estamos sucios y no podemos entrar a la gloria de Dios. Cuando este levita pasó por ahí, yo no sé cómo se encontraba este hombre, pero tal vez apenas se podía mover, ni siquiera podía mover una mano o un pie, pero podía tal vez abrir sus ojos y observar que el levita tal vez le decía, quisiera ayudarte, pero mira cómo estás ensangrentado, estás inmundo, estás sucio. Eso me hace pensar a que muchas veces a nuestras iglesias vienen gente que viene destrozada, que no se puede ni mover un simple dedo espiritualmente hablando. Y es triste que en muchas iglesias el día de hoy, en lugar de estar predicando al Salvador, a Cristo Jesús, la solución del problema, se sientan en una banca y vienen con problemas en su vida, con cargas y con tanto pesar en su alma. Se sientan en una banca, hay veces que yo me he dado cuenta que hay gente que dice, he intentado todo, pero este domingo voy a tratar de ir a la iglesia para ver si en la iglesia escucho algo que realmente me ayude. Y es triste, pero hay gente que está haciendo su último esfuerzo para venir a la iglesia y se sienta en una banca, y muchas veces lo único que hacen las iglesias es tener una banda de rock and roll y de música y unas bonitas palabras ahí, y la gente sale moribunda. Si de por sí ya lo estaban, salen allá afuera de esas puertas peor. La gente quiere escuchar de Jesús, la gente quiere escuchar quién les puede ayudar. Y hermanos, déjenme decirle que una persona que está moribunda, una persona que está muriendo, no necesita a alguien que le eche porras. Si una persona se estuviera ahogando en una alberca, en un lago, en el río, donde sea, y estuviera ahí tratando de decir, ayuda, que alguien me ayude por favor, con las últimas fuerzas que tiene para
sostener un poquito de aire y después ahí tratar con energía de salir del agua ahogándose. No necesita ahí enfrente de esa persona una persona que le diga: échale ganas, no te desanimes, sigue luchando, sigue manoteando, yo sé que lo puedes lograr, yo sé que lo puedes lograr. Vamos, no necesita una persona porrista diciéndole qué es lo que haga. No necesita un entrenador que le esté gritando y que le dé una clase de natación para que pueda salir del agua. No necesita alguien que le diga: eres el mejor, no hay nadie mejor que tú, el mundo no ve el talento que tú tienes, tú eres fuerte, tú eres el mejor de tu escuela, tú eres el mejor de tu trabajo, tú eres el mejor en el agua. No necesita alguien que le esté diciendo: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Lo que esa persona necesita es alguien que esté dispuesto a decir: ¿sabes qué? Yo me quito mi saco, me quito los zapatos y estoy dispuesto a meterme al agua, estoy dispuesto a meterme y mojarme, y estoy dispuesto a dar mi vida para poder sacar a esa persona de peligro. Hermano, este mundo está lleno de gente, sacerdotes y lleno de levitas que tal vez te dicen eso, pero hay algo que es mucho mejor que un sacerdote y que un levita. Gloria a Dios que la historia todavía no se acaba. Dice ahí en el versículo 33: pero un samaritano que iba de camino vino, escuche lo que dice, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Vino, dice la Biblia, cerca de él. Gloria a Dios, Jesucristo estaba hablando de él mismo. Él estaba hablando de que si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que creer en Jesús. No es la religión la que te salva, no es la ley la que te lleva al cielo, es un Salvador que se llama Jesucristo. Y gloria a Dios que aquí en su predicación Él estaba diciendo: mientras que la religión no te puede salvar, mientras que la ley simplemente te muestra tu condición, lo que tú necesitas, escriba, lo que tú necesitas, intérprete, disculpe, de la ley, es a un Salvador. Porque mientras que nosotros, hermano, no podíamos ir al cielo, Él vino a nosotros. Si nosotros no podíamos a donde Él está ir, Él vino hacia donde nosotros estábamos. Y dice la Biblia que Él estuvo dispuesto a venir a este mundo. Filipenses capítulo 2:7. Rápidamente acompáñenme. Filipenses nos dice que Jesús, Él estuvo dispuesto a hacer algo que nadie más se atrevió a hacer. Filipenses 2:7 nos dice lo siguiente, note bien la palabra de Dios, dice: sino que, el versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Luego el versículo 7 dice: sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo. Él no dijo: soy el Rey de reyes y Señor de señores, soy el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo el universo. Él no dijo: yo soy lo más santo que puede existir en el universo, sino que dice ahí: Él se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, hermanos, gloria a Dios, que cuando estábamos tirados, estábamos despedazados por el diablo, y la religión no nos ayudó, y la condición del hombre no nos pudo ayudar, Cristo Jesús estuvo dispuesto a descender del cielo y nos encontró tirados en la borrachera, en la drogadicción, en los problemas, en la angustia, en la depresión. Y Él, dice la Biblia, que se hizo hombre y tomó forma de siervo para podernos sacar de ese hoyo cenagoso de maldad y de pecado en el cual usted y yo andábamos. Porque cuando nosotros no podíamos ir a Él, Él vino a nosotros. Versículo 34 dice: y acercándose, no dice de lejos, dice acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, Jesús estuvo dispuesto a bajarse. Este hombre que está redactando estuvo dispuesto a bajarse, a
tomar a este hombre, vendar sus heridas. Yo creo que cuando lo cargó para poderlo llevar a su cabalgadura, yo creo que se ensució de esa sangre, se ensució tal vez de lo que este hombre estaba revolcado, estaba tirado, parecía un animal muerto ahí nada más, y estuvo dispuesto a cargarlo, estuvo dispuesto a llevarlo. Y hermano, Cristo estuvo dispuesto a venir a este mundo. Ciertamente anduvo entre pecadores, se sentó con pecadores, Él fue azotado, fue humillado, fue maldecido, y hermanos, aún así dice la Biblia que Él estuvo dispuesto a hacerlo por usted y por mí. Dice que lo llevó, acercándose, vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire, gloria a Dios que cuando Dios nos salva, no simplemente nos dice, bueno, pues ya te vendé, ya te puse ahí, ¿verdad? Hasta luego, y se va. No, gloria a Dios, hermanos, que Él nos toma, nos pone en una cabalgadura y nos lleva al mesón. Aquí es donde es bien importante, hermano, que todos los cristianos nos demos cuenta que la iglesia es muy importante. Si para el mundo la iglesia no significa nada, para nosotros debería de ser importantísimo y esencial. Porque Cristo, cuando nos salva, no nos dice, bueno, ya te salvé, ojalá que te vaya bien, nos vemos de aquí a que te mueras aquí en el cielo. No, hermanos, Dios, el plan perfecto de la redención del hombre no ha sido nada más que recibas a Cristo y ya vivas en el mundo con las opresiones del diablo y con las tentaciones que hay allá afuera. Hermanos, el propósito de Dios es salvar y perdonar nuestros pecados, es integrarnos a su familia, traernos al mesón, cuidarnos, sanarnos para que estemos fuertes y podamos después ayudar a otros que necesitan lo mismo que nosotros necesitábamos. La Biblia dice que llevó a este hombre a un mesón. Un mesón era como un hotel que utilizaban los viajeros en aquella época, que cuando ellos venían caminando, muchas horas de camino o muchas horas cabalgando en algún burro, en algún camello, en algún animal que utilizaban de carga, de pronto estaban cansados y decidían parar en alguna aldea, en algún pueblo de ahí donde ellos se encontraban, para poderle dar de comer a sus animales y ellos recibir descanso, recobrar fuerzas para seguir su camino. Pero el mesón era recibir descanso, provisión en lo que llegaban a su casa, como una casa lejos de casa. Y mire que si esto si usted ha viajado, usted se ha encontrado en algún lugar donde está bien cansado, viene manejando muchas horas tal vez, o viene de una ciudad a otra y ajetreado, ¿verdad? De repente yo esta semana pasada estaba predicando en los Estados Unidos y yo tenía que llegar aquí a México el día 30. La cuestión fue de que llegué al aeropuerto, nos subimos al avión y cuando estábamos en el avión se canceló el vuelo, nos tuvieron que bajar del avión, ya estábamos ahí listos para despegar. Nos bajaron y había mucha gente varada, muchos aviones demorados. Me mandaron a otra ciudad, tuve que tomar otro avión, llegué a la otra ciudad y en esa ciudad me dijeron ya no hay vuelos para que usted pueda llegar a México. Me dijeron en 2 días tal vez es probable que usted pueda llegar. O sea que el 31, el 30 no iba a estar en casa. Y bueno, ahí todos enojados, toda la gente molesta, irritada, cansada, con hambre. No había nada abierto en el aeropuerto. Yo tenía hambre, ¿no?, con unas galletitas nada más ahí. Y toda la gente estaba frustrada. Al final de cuentas nos mandaron a otro aeropuerto. Llegamos a ese aeropuerto, nos dijeron ya no hay vuelos tampoco, ya no pueden salir el día de hoy. Y al final de cuentas me dieron un voucher que le llaman para poder ir a un hotel y un voucher de comida. Yo andaba tan molido, tan cansado, tan fastidiado que cuando llegué a ese lugar, abrí la puerta, había una cama, había un baño y había comida. Me sentí tan bien. Eso me hizo refrescar mi energía y refrescar mi mente y refrescar mi actitud que traía, ¿verdad?, de cansancio. Y me levanté temprano el otro día, me bañé, llegué al aeropuerto, pude tomar un avión, pero ya venía tranquilo, descansado y con fuerzas. Déjeme decirle, en lo que llegamos de aquí a nuestra verdadera casa,
Dios nos ha traído a un mesón. Y ese mesón se llama la iglesia. El propósito que Dios quiere que usted en este año 2021 usted tenga como una de las prioridades que usted se puso en su vida es de poder servir más en la iglesia, acercarse más a la iglesia, no por una religión, no por cualquier otra cosa, sino porque sabemos que Dios nos ha puesto en un mesón después de que nos sacó de la condición en la que estábamos. Gloria a Dios por esta iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia, siga adelante. Pero yo no conozco ningún cristiano que se acerca a Dios, viene a la iglesia, su vida cambia y después se aleja de Dios y le va bien en el mundo. El propósito de Dios para su vida es de que usted se quede en el mesón, porque un día va a regresar. Y mire, una vez que ese hombre que estaba todo herido, todo moretoneado, todo cortado, comenzó a tomar fuerza, descansó, empezó a sanar. El propósito era de que ese hombre estuviera fuerte y estuviera bien, porque después iba a regresar, dice la Biblia, este otro hombre que lo había llevado al mesón. Y miren, note bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, otro día, pero primero dijimos que lo llevó al mesón y cuidó de él. Y gloria a Dios, porque Dios cuida de nosotros. Dios ha dejado pastores aquí para que nos ayuden, hermanos, a sanar esas heridas, que nos ayuden a encontrar cómo llenar esos vacíos que hay en nuestra alma a través de la palabra de Dios, no con su psicología humana, sino con la palabra de Dios, que es la medicina. Luego dice el versículo 35, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que te gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que fue y salvó a este hombre. Una vez que lo salva, lo trae a un mesón. Le dice al mesonero, aquí te dejo a este hombre que estaba herido, lo encontré tirado, estaba medio muerto, te lo dejo aquí. Cuídamelo y todo lo que te gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Hermano, déjeme decirle que cuando Cristo nos salvó y nos transformó y nos cambió la condición en la cual estábamos, nos trajo a su mesón y ha dejado al pastor de la iglesia y ha dejado hermanos de la iglesia que nos ayuden, que nos guíen, que nos indiquen el camino, que nos den la medicina. Pero déjeme decirle, hermano, que usted está aquí tal vez en esta iglesia sirviendo en alguna manera como capitán de ruta, como director en algún ministerio aquí en la iglesia, ganando almas. Si usted se encarga de algún grupo de oración en la iglesia, todo lo que estamos haciendo no es en vano, hermanos. A pesar de que Cristo se fue al cielo, la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, capítulo 14, vea lo que dice, que cuando Cristo se fue de este mundo, nos dejó una promesa. Y fíjese lo que dice Juan, por favor, capítulo 14, nos dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no te preocupes, no estés afanado. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez, dice la Biblia, y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios, que nuestro buen samaritano se fue al cielo, pero él fue a preparar lugar para nosotros, no para que estemos en el mesón, sino que estemos en la casa por toda la eternidad. Por eso dice, si crees en Dios, creed también en mí. Voy pues a prepararte el lugar. Y hermanos, gloria a Dios que tenemos esa promesa, que aquí estamos de paso, porque un día nuestro buen samaritano va a regresar, y va a regresar por nosotros. Y gloria a Dios, si usted está sirviéndole a Dios, dice la Biblia que todo lo que usted se gaste, Él se lo va a pagar. Hermanos, este año 2021 no sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo va a estar
en realidad de este mundo. Pero una cosa sí le puedo decir: nuestro buen samaritano va a venir de nuevo. Pero mientras viene, va a haber muchos tirados, abandonados, azotados por el pecado, robados por el diablo. Y usted y yo, que un día estábamos allá, pero ahora estamos en el mesón, es necesario que empecemos a trabajar y buscar esa gente. Y si viene gente a nuestra iglesia, vamos a cuidarlos, hermanos, vamos a amarlos, vamos a entenderlos, vamos a ayudarlos. No es tiempo de correr gente de la iglesia, no es tiempo de andar buscando con quién voy a hacer negocio, con quién, a quién le vendo, a quién le compro, a quién le quito. Que no, hermanos, es tiempo de preocuparnos por aquellos que alguna vez estaban como nosotros estábamos, y ahora es tiempo de poder invertir en la obra del Señor. Ahora es tiempo cuando más apoyar misioneros deberíamos, cuando más diezmar deberíamos de hacerlo. Hermanos, hay gente que dice: ¿por qué estoy dando yo dinero a la iglesia? ¿Para qué lo quieren? Hermanos, es inversión que un día nuestro samaritano nos lo va a recompensar. Y no lo hacemos por eso, lo hacemos porque estamos agradecidos con nuestro Dios. Vea lo que dice Apocalipsis 22:12. Con esto termino. Apocalipsis 22. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Amén. Dice: y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestro buen samaritano dijo: yo me voy, cuídamelo, porque todo lo que te gastes, cuando yo regrese, se lo voy a pagar. Oh, qué bendición que un día nuestro Señor Jesús va a regresar. Y dice la Biblia que viene en breve. Yo no sé usted cómo esté viendo el mundo, pero hoy en día no hay más evidencia de que estamos muy cerquita, hermanos, de la segunda venida de Cristo. Y vuelvo a repetirle: no es tiempo de andar perdiendo el tiempo en este mundo que va de mal a peor y a peor. Y si Cristo viniera en esta tarde o esta mañana, dice la Biblia que su recompensa, su galardón, viene con Él. ¿Qué le va a pagar a usted? Qué triste sería, hermanos, que Cristo viniera y dijera: a ver, hazte para acá, tú nunca invertiste, nunca hiciste nada, nunca tomaste una hora de tu tiempo para ir a tocar puertas, nunca tomaste un poquito de tiempo para aconsejar a algún joven, una señorita, a una familia, a una niña, a un niño. Tú nunca quisiste hacer. A ver, hazte tú para acá, y ustedes que invirtieron, les voy a pagar todo lo que hicieron y mucho más. Gloria a Dios, hermanos, que en nuestro buen samaritano regresará. Pero nunca se olvide de que nosotros estábamos tirados. La religión no nos pudo ayudar. La ley simplemente nos mostró nuestra condición. Pero Cristo Jesús estuvo dispuesto a salvarnos de nuestro pecado. Si usted está escuchando esta transmisión y usted dice: hermano, yo me siento así, me siento robado, me siento maltratado, me siento mal. Dice: no sé si yo muriera en esta tarde, ¿qué pasaría con mi alma? Esta mañana no tengo ni la menor idea. Déjeme decirle que Cristo Jesús vino a mí cuando yo no pude ir a Él. Y si usted esta tarde usted confía y le pide a Jesús con su corazón, confiando en su corazón y confesando con su boca que Él es el Señor, que Él es el Rey y que Él va a venir un día, que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos, usted, dice la Biblia, serás salvo. En Romanos 10 nos dice eso. Ojalá que esta mañana usted pueda abrir su corazón y deje de buscar religión y cosas que el mundo le dice en cuál condición usted se encuentra. Cristo es el Salvador. Vamos a orar y le pido que incline su cabeza, cierre sus ojos, hermanos en casa. Le voy a pedir que con reverencia al Señor oremos a Él en esta mañana. Padre, gracias te damos por este hermoso domingo que nos permites estar de una manera no presencial en tu casa, pero de una manera con reverencia y dándole la importancia que realmente tú te mereces, de estar en casa, poner todas nuestras ocupaciones a un lado y sentarnos, Señor, a escuchar lo que tu bendita palabra dice.
Si hay algo que este mundo necesita es saber que hay un Salvador, que hay un buen samaritano. El mundo no va de mejor en mejor, va de peor en peor. Y cada año, yo lo veo, cada generación viene más perversa, más corrupta y más maldecida por el diablo o por el pecado. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, nuestra mente y recibir, Señor, tu bendita palabra como nunca jamás la hemos recibido. Darnos cuenta de dónde estábamos un día. Muchos cristianos ingratos que no se acuerdan, no nos acordamos de dónde nos sacaste y dónde estamos ahora. Te pedimos, Señor, que nos vuelvas otra vez el gozo de nuestra salvación, que nos des otra vez, Señor, ese deseo de servirte, de buscarte y de agradarte a ti. Gracias por tu palabra. Y si hay alguien que no es salvo en esta mañana, que sea salvo, que le pida a Jesús, que reconozca que es pecador, que merece el castigo del pecado que es el infierno, pero que abre la puerta de su corazón para poder tú entrar a Él y confesarte, Señor, que tú eres el único Dios y el único Salvador en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, en esta mañana por lo que hemos escuchado. Gracias por su palabra y Dios les bendiga, hermanos. No olvide conectarse hoy por la tarde, 5 de la tarde, en este mismo canal, Iglesia Bautista Monte Sinaí Oficial. Vamos a orar para terminar nuestro culto. Dios, gracias por su palabra, gracias por lo que hemos escuchado. Siga bendiciendo, Dios, y ayúdanos a estar en la tarde listos para escuchar su palabra. Le amamos, le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.